En el video de hoy vamos a resolver una pregunta de verdadero y falso sobre el tema de ley de Ohm. El primer apartado nos dice: ¿en los tres materiales se cumple la ley de Ohm? Bueno, primero debemos recordar qué es lo que nos dice la ley de Ohm. Muchos piensan que la ley de Ohm es esta relación: voltaje entre intensidad de corriente es igual a resistencia. Y eso en parte es cierto, pero debemos recordar que para decir que esto es la ley de Ohm, esta relación debe ser constante. Si cumplimos esta condición, entonces podemos decir que ese material cumple la ley de Ohm. Bueno, como en el eje de las Y tenemos la intensidad de corriente y en el eje de las X tenemos el voltaje, vamos a reemplazar. Sería X entre Y igual a R. Bueno, ahora pasamos a multiplicar la Y y nos quedaría X igual a R entre Y. Ahora podemos pasar a dividir el R y tendríamos 1 entre R multiplicado por X es igual a Y. Si a 1 entre R le llamamos M, entonces tenemos que Y es igual a M multiplicado por X. Y si ustedes recuerdan de su curso de álgebra, esa es una función lineal que parte desde el origen. Entonces, llegamos a la conclusión de que un material cumple con la ley de Ohm si su gráfica es una función lineal que parte del origen. Bueno, con esto ya podemos responder el apartado 1. Bueno, en base a la relación que llegamos anteriormente, podemos decir que B no cumple la ley de Ohm, porque vemos que su curva es su función es una curva. Bueno, ahora vamos con el apartado 2. Para esto vamos a aislar las dos gráficas. Solo vamos a tener B y A para analizarlo de una mejor manera. Bueno, graficamos los ejes. Aquí va la corriente y aquí va el voltaje. Esta es la gráfica de B y por acá iría aquí va 5. Y bueno, ahora procedemos a responder la pregunta. Bueno, en esta gráfica se puede ver que el material A, la gráfica del material A, siempre está por encima de B. Así que no importa en qué punto analicemos, vamos a trazar aquí una línea vertical y vamos a llamarle este voltaje B. A este punto de corriente vamos a llamarle A y al que está abajito vamos a llamarle B. Bueno, ahora debemos recordar cuál es la definición de resistencia. La resistencia se define como el voltaje dividido entre la corriente. Eso es igual a resistencia. Bueno, de la gráfica sabemos que A es mayor que B. Si invertimos, se invierte también la relación de desigualdad. Entonces tenemos que 1 entre A es menor que 1 entre B. Y si multiplicamos por voltaje, como el voltaje es positivo, tenemos que B entre A es menor que B, bueno, que V entre B. Pero estas dos fracciones, esta es la resistencia de A y esto es la resistencia de B. Si se dan cuenta, porque estamos dividiendo voltaje entre corriente para A y voltaje entre corriente para B. Bueno, con base a esto llegamos que la resistencia de A es menor que la resistencia de B. Y con eso desmentimos el enunciado B, eso sería falso. Bueno, ahora para responder el apartado 3,
Vamos a proceder de manera bastante similar a como hicimos en el 2. Primero vamos a dibujar el eje de coordenadas. En el eje Y va la corriente, en el eje X va el voltaje, y dibujamos la gráfica de C, y también dibujamos la gráfica de A. Como C siempre está por encima de A, entonces no nos va a importar qué punto tomemos, así que vamos a trazar una línea vertical en cualquier punto. Y al valor del voltaje vamos a llamarle B. Aquí proyectamos sobre I, y este valor vamos a llamarle C. Proyectamos sobre I la recta A, y vamos a llamarle a este valor A. Y debemos recordar cuál es la definición de resistencia. La resistencia se calcula por el voltaje entre la intensidad de corriente. Eso es igual a resistencia. Bueno, de la gráfica es bastante obvio que C es mayor que A. Si invertimos las variables, la relación también se va a invertir. Entonces 1 entre C es menor que 1 entre A. Vamos a multiplicar por B, y como B es un número positivo, la relación se mantiene. B entre C es menor que B entre A. Pero esta es la definición de resistencia para el material C. Y esta sería la definición de resistencia para el material A. Entonces tenemos que la resistencia de A es mayor que la resistencia de C. Entonces el apartado 3 es falso. Bueno, gracias. Espero que se suscriban.